Señoras, señoritas, señores estudiantes de tercer bachillerato, buenas tardes. Día de hoy la clase correspondiente a lo que está planificado y proyectado. Nos toca el valor del contenido implícito. Sí, valor del contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. Bien, vamos a ver. Bien, continuamos. El día de hoy, entonces, lo correspondiente a la planificación. Análisis del contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. ¿Qué es lo connotativo y qué es lo denotativo? Son dos palabras que nosotros siempre vamos a encontrar en nuestro devenir, en la literatura, en la lengua especialmente. Denotativo, connotativo. Bien, el análisis connotativo es extraer elementos que no se mencionan en el texto. Es decir, extraer el contenido implícito. ¿Qué es lo implícito y qué es lo explícito? ¿No es cierto? Lo implícito es cuando en un texto no está escrito, pero se supone su existencia. ¿Sí? Lo explícito es cuando está escrito y eso es literal. Hacemos el análisis literal de esa lectura. Lo implícito no está escrito, pero se deduce. ¿Sí? Se deduce. Se hace una inferencia. Para hacer más fácil y comprensible esta clase, vamos a ver qué es implícito. Implícito se refiere a todo aquello que se entiende, que está incluido, pero sin ser expresado de forma directa o explícitamente. Implícito se refiere a todo aquello que se entiende está incluido en el texto, pero sin ser expresado de manera explícita. El término implícito se puede utilizar como sinónimo de sobreentendido, de tácito, comprendido, entre otros. También se puede decir que lo implícito es aquello que no aparece, representado de manera expresa porque se sobreentiende, ¿sí? Por ejemplo, cuando en la oración vemos, leía un libro, se sobreentiende que el sujeto es yo, ¿no? Entonces, este sujeto yo se encuentra implícito. Bien, esos son los diferentes conceptos que nosotros podemos ver de lo que es implícito. También podemos extraer inferencias a partir de las opiniones de las personas, ¿no? Recordemos que una inferencia es una conclusión extraída a partir de una opinión o un hecho representado. Una inferencia se supone que es la acción de deducir, de llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a los hechos o parámetros que suceden previamente. La inferencia es lo que suponemos que pueda pasar en alguna situación. Ejemplo, una inferencia. Si me levanto tarde, llegaré impuntual a clases. Una inferencia. Otra inferencia. Rebeca se quedó sin teléfono. Entonces no podrá llamarme. Otra inferencia. Otra inferencia. Si me concentro, terminaré más rápido mis tareas escolares. Otra inferencia. Amaneció el cielo muy nublado. Puede llover en el día. Mire, es una inferencia, ¿no? Otra inferencia, otro ejemplo de inferencia. Si te acostaste tarde anoche, hoy puedes tener sueño. Mire, otra inferencia. Entonces la inferencia es la acción de deducir, la acción de llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a los hechos o parámetros que suceden previamente, ¿sí? Es lo que suponemos que pueda pasar en alguna situación. Por eso están los ejemplos.
Si me levanto tarde, llegaré impuntual a clases. ¿Cierto? ¿Sí? Eso es una inferencia. Cuando nosotros buscamos el contenido implícito, ¿sí? El análisis implícito de un texto, hacemos una inferencia. Realizar una inferencia es deducir, ¿sí? Es llegar a una conclusión o probabilidad debido, ¿sí?, a los hechos que se suceden previamente. Eso es inferir. Hacer una inferencia es la acción de deducir, llegar a alguna conclusión o probabilidad de acuerdo a los hechos o parámetros que se están sucediendo previamente. Eso es una inferencia, ¿cierto? Seguimos. En el ejemplo del libro de inferencia, tenemos una entrevista que realizaron a Ronaldinho, le han realizado a Ronaldinho allá por el año de 2015 y está subido en un canal de YouTube, el canal del Club Barcelona, ¿no es cierto? En donde el jugador brasileño Ronaldinho dice, mi mejor recuerdo con él sobre Messi, ¿no? Sobre Messi. Mi mejor recuerdo con él fue su primer gol, jugando a mi lado. Recuerdo con afecto haber hecho el primer pase de gol a Messi. Para mí fue muy especial. ¿Cuál es la inferencia de esta lectura? Muy simple, ¿no es cierto? Que Ronaldinho se considera una parte fundamental del inicio de la gran historia personal que está viviendo Messi como jugador de fútbol. Mira, es una inferencia, ¿sí? Ese es el análisis connotativo del discurso. Lo que está ahí, pero no se dice, no está escrito, se sobreentiende, se infiere, ¿sí? ¿Cierto? Eso es el análisis connotativo del discurso. Buscar las situaciones implícitas que trae un cierto texto, ¿sí? Es decir, lo que yo estoy deduciendo, perdón, lo que deduce, lo que usted va a deducir sobre un determinado texto, sobre la base del análisis del entorno y de las situaciones que se van sucediendo a ese discurso, a ese texto. ¿Sí? Mucho ojo. Y de ahí se realiza inferencias, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que es una inferencia. Inferencia es la acción de deducir. Es llegar a una conclusión o probabilidad, pero eso me lleva a los hechos o parámetros que suceden previamente. Por eso habíamos puesto los ejemplos al inicio, ¿no es cierto? Si me levanto tarde, llegaré impuntual a clases. Si me levanto tarde, voy a llegar impuntual a mi trabajo, voy a llegar tarde, ¿no es cierto? Amaneció el cielo muy nublado. Puede llover en el transcurso del día. ¿Ve? Son inferencias. Estoy viendo ahí el contenido implícito del texto, ¿no es cierto? Realizando el análisis connotativo. Realizamos el análisis connotativo del discurso. No está escrito, se sobreentiende. Se realiza una inferencia. Señoras, señoritas, señores estudiantes de tercero de bachillerato, los que están ya interesados en ingresar a la universidad, dentro de las pruebas de ingreso a la universidad justamente está esto, el análisis connotativo del discurso. Situaciones que usted debe realizar inferencias. Luego de una lectura comprensiva que realice o comprensión lectora que usted realice, hace el análisis connotativo, es decir, lo que usted infiere, saca los aspectos implícitos del discurso, del texto que le den a analizar. Tomará en cuenta que realizar una inferencia es deducir lógicamente sobre la base del entorno, de los hechos
que suceden. No va a deducir cosas que no están dentro de ese entorno de lectura. Por favor, es un punto muy importante, ya que esto está contemplado en las pruebas para ingresar a la universidad. Realizar inferencias. Sí. Realizar análisis de contenidos implícitos de un texto, de un discurso. Por ejemplo, recién vivimos una etapa electoral, campaña electoral. Hubo muchos discursos, ¿no es cierto?, de los candidatos presidenciales. Especialmente llama la atención del señor Arauz. Él en los discursos claramente dijo: no vamos a apoyar al seguro con el porcentaje del 40% porque no hay dinero. Los fondos del Banco Central serán para invertir en el bono de la pobreza. No dijo de manera clara, pero lo dijo desde otro punto de vista cuando dijo: la economía del país no se presta para invertir un porcentaje tan alto como el 40% para la seguridad social. Habría que analizar ese subsidio a la seguridad social. No dijo voy a quitar, pero sin embargo, ¿qué se deduce? ¿Ya? Mucho ojo. Entonces, ese es el análisis implícito, ¿no es cierto? ¿Sí? El análisis connotativo del contenido implícito de un determinado texto. ¿Sí? El valor del contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. Entonces, usted aprende a hacer inferencias. El contenido implícito es el contenido que está ahí, pero no se lo ve. No está como el contenido explícito, es decir, escrito ahí. Usted tiene que realizar un proceso mental de análisis y sobre la base de eso, usted llegará a realizar inferencias. Realizando inferencias, está realizando, ¿sí?, un análisis connotativo y está sacando el contenido implícito de ese texto. Está claro hasta ahí. Hemos visto muchos ejemplos, ¿no es cierto? E inclusive hemos analizado el ejemplo del libro. ¿Sí? Listo. Vamos a ver el discurso. ¿Qué es el discurso? Aquí existe una ambigüedad. Texto es lo mismo que discurso. Mucho ojo. Texto es lo mismo que discurso. Algunos autores le toman en cuenta al texto como un sinónimo de discurso. Algunos autores, ¿sí? Algunos autores en gramática y en razonamiento verbal. Algunos autores le toman al texto es igual a discurso. Otros autores, y con los que yo concuerdo, no es lo mismo, texto y discurso. Porque el texto es el conjunto de elementos simbólicos que están estructurados. Y discurso es la manera como yo propago ese mensaje, ese texto. ¿Sí? Aprenderán a diferenciar eso. En la mayoría de textos, del libro de textos de secundaria, nos ponen que texto es igual a discurso. No es así. Ustedes están próximos de entrar a la universidad. Ustedes están próximos a dar las pruebas de ingreso a la universidad. Deben aprender a discernir sobre cierta terminología que para algunos autores es un sinónimo, pero realizando justamente un análisis del contenido implícito no es lo mismo. Realizando una inferencia no es lo mismo. No es lo mismo un texto, no es lo mismo un discurso. El texto es el conjunto de elementos, ¿sí?, de signos estructurados, coherentes, y el discurso es la propagación de ese texto. Mucho ojo. Pero aquí dice, ¿no? El discurso. Nos dice el libro de texto que existen muchos tipos de discursos, según el objetivo.
su finalidad y su género. Existen muchos tipos de discursos, pero vamos a ver algunos de los discursos más utilizados. En primer lugar, tenemos el discurso argumentativo. El discurso argumentativo intenta convencer a los oyentes, ofreciéndoles una información lógica que intenta probar que lo que dice es cierto, ¿sí? Entonces, observemos, el discurso argumentativo tiene argumentos. Nosotros en la clase, en el capítulo anterior, perdón, ya vimos lo que son argumentos y contraargumentos. Aquí en el discurso argumentativo, estoy hablando del discurso argumentativo, intenta convencer a los oyentes. Pero ¿cómo convence a los oyentes? Convence por medio de argumentos. Y no solo el que está dando el discurso argumentativo prepara sus argumentos. También debe preparar los contraargumentos posibles para poder reforzar su ponencia y poder convencer a los oyentes. De esta manera les ofrece una información lógica que tiene peso investigativo, peso académico, peso social, legal, entre otras cosas. Depende de los argumentos. Perdón. Mucho ojo entonces, el discurso argumentativo intenta convencer a los oyentes, ofreciéndoles una información lógica que intenta probar que lo que dice es cierto. ¿Cómo prueba que lo que dice es cierto? Por medio de argumentos. Argumentos de ley, argumentos legales, argumentos de personalidades que dominan el tema, de autoridad que se llaman, ¿sí? Argumentos experienciales de personas que han vivido y tienen mucha experiencia y comentan sus experiencias, entre otras cosas, ¿no? Argumentos. Pero así, ojo, como hay argumentos, también hay los contraargumentos. Entonces, en un discurso argumentativo, usted, señor, señorita, señor estudiante, debe ver los argumentos y los contraargumentos. ¿Qué me pueden contraargumentar para hacerme caer mi discurso? ¿Cierto? Vuelvo otra vez al ejemplo anterior, aunque no me gusta mucho, de la política. En los debates daban su discurso los candidatos. ¿Sí? Daban los dos candidatos, los 3 o 4 candidatos frente a frente. Y ahí había argumentos. Cada uno de los candidatos exponía sus argumentos, argumentos legales, argumentos sociales, argumentos experienciales, ¿no es cierto? Y decía, es que esto pasó en Chile y estamos muy cerca de Chile. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Etcétera, etcétera. Pero había otros candidatos que le contraargumentaban y decía, mire, ¿cómo podemos comparar la economía de Chile con la economía del Ecuador? Si en el Ecuador somos 16 millones, 17 millones de ecuatorianos. En Chile son 78 millones. Entonces, imagínense manejar esa magnitud. ¿Cómo es la economía allá y cómo podemos comparar esa economía? Entonces comenzaban a poner los contraargumentos y de esta manera tratar de quitarle esa verificación lógica que presentaba en un candidato. Entonces, esos son, ¿no es cierto? El discurso argumentativo. Presento argumentos y la finalidad es convencer a los oyentes, ¿cierto? Dependerá de la fuerza, dependerá del tipo de argumentos que yo tenga, convenza a los oyentes. Primer discurso, ¿no es cierto? El discurso argumentativo. Segundo tipo de discurso que tenemos, el discurso narrativo. El discurso narrativo. El discurso narrativo busca contar una serie de hechos que siguen una trama, es decir, siguen una secuencia, ¿no es cierto? Como si fuera una historia. Para hacer este tipo de discurso narrativo, se emplea siempre la tercera persona para expresarse. No se emplea el yo, que es la primera persona. Primera persona, yo, tú, él. Tercera persona, ¿no es cierto? Él. Mucho ojo. Entonces, no se emplea el yo. Se debe utilizar siempre la tercera persona para expresarse en este tipo de discurso narrativo. Tenemos otro tipo de discurso también, el discurso expositivo. El discurso expositivo pretende aclarar
un tema específico y que el público adquiera interés sobre él y comprenda este tema. Por eso expositivo, exponer. El discurso expositivo, ¿no es cierto?, pretende aclarar un tema específico, exponer un tema específico, ¿sí? Y que el público adquiera interés sobre este tema y también lo comprenda. Por eso expone, explica, ¿sí? El discurso expositivo. Tenemos otro discurso que es parecido al expositivo, que es el discurso informativo. En este discurso, la información se expresa que está ligada a unos datos tangibles y reales. Por eso es informativo, estoy informando. Por ejemplo, del último acontecimiento que estremeció al país, el motín o el mitin en las cárceles, ¿no es cierto? ¿Sí? Y digo, ¿cómo va a ser posible que maten a 90 personas? Mire, datos, ¿no? Datos reales, tangibles, han sido expuestos, ya comprobados. ¿Cómo va a ser posible que maten a 90 personas en el interior de los centros de rehabilitación social si ahí no disponen de armas, no disponen de nada? Imagínense, estamos cayendo en la barbarie humana, destrozando a los seres humanos con nuestras propias manos. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Sí? Entonces, mire, imagínense, discurso informativo, ¿no es cierto? Es parecido al anterior, al discurso expositivo, pero esta información está ligada a datos tangibles. La información que da el discurso informativo, como su nombre lo dice, informa, está ligada a datos tangibles, datos reales, datos comprobados, no comprobables, comprobados ya, ¿sí? Por eso es discurso informativo. Y por último, tenemos el discurso publicitario, que eso vemos a diario, el discurso publicitario. La intención de este discurso es fácil, busca convencer, ¿no es cierto?, al público en general, a las multitudes, busca convencer acerca de las bondades de un producto o también de un servicio para que puedan adquirirlo, para lograr la venta de ese producto, de ese servicio, ¿sí? Esa es la finalidad del discurso publicitario, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos son los tipos de discurso que tenemos. Mucho ojo. ¿Será lo mismo texto que un discurso? Vamos aclarando la situación. Vamos aclarando el panorama. Hasta ahora, como le estamos presentando, el discurso es muy diferente al texto. Un texto no puede ser discurso. Y un discurso será siempre un texto. Para razonar, señoras, señoritas, señores estudiantes. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, si algo usted no comprende, no entiende, por favor, a mi WhatsApp. Estamos analizando ya, desglosando ciertos temas que nos van a servir para las personas que van a ingresar o que van a dar los exámenes de acceso a la universidad. ¿Sí? Está mezclado lengua y literatura, razonamiento verbal, ¿sí? Razonamiento a grosso modo, ¿cierto? De todo lo que vamos a ver en los textos. Seguimos. Agentes y pacientes. Agentes y pacientes, ¿qué será esto? En todo discurso aparecen estos dos elementos, el elemento agente y el elemento paciente. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué es el elemento agente? El elemento agente es aquella persona o institución que tomará los elementos de su contexto y añadirá otros. Evitará algunos y organizará un todo argumental, ¿no es cierto? En este sujeto agente construirá el discurso con elementos intencionales y aspectos absorbidos de su contexto. El agente es aquella persona que crea el discurso, ¿no es cierto? Tomando ciertos elementos de su contexto y añadiéndoles otros. Vamos al mismo ejemplo de la campaña electoral que vivimos. Cuando un candidato X, Y, Z, no quiero dar nombres, porque todos me parecen iguales, da un discurso y dice que
toma elementos del contexto del entorno. Elementos del contexto del entorno es la necesidad, no hay empleo, no hay manera de trabajar. Desgraciadamente, la pandemia nos pasó factura y la mayoría redujeron personal, le están pagando menos, le aumentaron la jornada de trabajo, pero le pagan menos, ¿sí? En la mal llamada ley de fortalecimiento, ¿no es cierto? Humanitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agente, en este caso, la persona que realiza el discurso o la institución que le hizo el discurso, toma elementos del contexto, ¿cierto? La necesidad de la gente, el desempleo de la gente, no hay circulante, no le están pagando todo a los trabajadores. Tomen todos esos elementos. Y sobre la base de eso, aumenta ciertos elementos y comienza a construir el discurso. Por eso es que ese discurso contendrá elementos intencionales, ¿sí? Intencionales que el candidato quiere poner para hacerse el salvador de la patria, y también tendrá aspectos que absorbió del contexto, ¿no es cierto? Y eso le da validez a su discurso. ¿Vea? Y eso le da el derecho a engañarnos. Dicen, sí, es que él nos va a dar plata, vea, sin hacer nada. El candidato de los vagos, que ofrece dinero, ofrece bonos. ¿De dónde? Lo que debe ofrecer es trabajo. Listo. Entonces, mire, eso es de la gente. Es aquella persona que toma los elementos de su contexto, los añade otros, ¿sí? Y construirá su discurso. Este discurso contendrá elementos intencionales que ha manipulado este agente y también aspectos que ha absorbido del entorno. Es decir, manipula aspectos del entorno para agregar otros aspectos propios y arrimar a su interés. Más o menos con este ejemplo, queremos ver uno de los elementos que aparece en el discurso, el agente. Vamos al segundo elemento, perdón. Todavía con secuelas de enfermedades respiratorias. Vamos con el otro elemento que aparece en el discurso, el paciente. El texto oral va orientado a unas personas o grupos determinados, ¿no es cierto? Todo texto, todo discurso está orientado a unas personas o grupos concretos. Si yo hago un texto, lo convierto en discurso, va orientado a unas personas o a un grupo en especial. El vocabulario, las expresiones, el canal por el cual transmito ese discurso, la frecuencia, el tono de voz, la apariencia de la persona que da el discurso, pueden ser diseñados de forma muy diversa, según el segmento de población a la que está dirigido el discurso. Por eso es que mis candidatos, cuando van al páramo, se ponen ponchito, sombrerito, y van ahí, se confunden con la gente. Vea, de acuerdo al entorno, ¿no es cierto? A quien va dirigido el discurso. Cuando va a los pueblos montubios de la costa, se pone igual, camisa blanca, ¿sí? Se pone un sombrero de paja toquilla, un machete en la cintura y ya está en el entorno. Mire. Entonces, el paciente nos avisa, o no, perdón, el paciente más bien es cómo está estructurado el discurso, ¿sí? Tomar en cuenta siempre al escenario, al público, a las personas, al grupo de personas que está dirigido el discurso. Sobre la base de eso, tomaré en cuenta el vocabulario, las expresiones, el canal que voy a emplear para transmitir mi comunicado, mi discurso, la frecuencia con la que yo voy a intervenir, el tono de la voz que voy a emplear, inclusive la apariencia. ¿Cierto? Entonces, mucho ojo. El agente y el paciente. Dos elementos que están presentes en el discurso, que estructuran el discurso, que ayudan a darle forma al discurso e inclusive le dan
a la persona, a la gente que da el discurso, le dan las bases fundamentales sobre qué hablar, cómo hablar y en qué entorno hablar. No va a ser lo mismo un discurso que se da en un ente de gente que maneja un lenguaje coloquial, que lo mismo dar un discurso a gente que maneja un lenguaje formal. Por ejemplo, dale un discurso a personas comunes y corrientes que vivimos el día a día y dar un discurso, por ejemplo, en una universidad al grupo de docentes investigadores. Es muy diferente. Mucho ojo con estos dos aspectos a tomar en cuenta. ¿Sí? Muchos aspectos, estos dos aspectos a tomar en cuenta. Luego en el libro nos pone ahí una situación media conflictiva que dice conexión con la política. Y nos pone un artículo ahí con unas tropas marchando, si vieron en el libro, y dice, en la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿dónde está el texto? Así está. En la Segunda Guerra Mundial, dice, Joseph Goebbels, encargado de la parte de propaganda del partido nazi, difundía por prensa y radio información falsa. En ese entonces había solo prensa y radio nomás, ¿no? Panfletos, prensa, radio, no había internet, no había nada. Por ejemplo, este señor Joseph Goebbels era encargado de todo lo que es la parte de propaganda del partido nazi, cómo se desarrolla el partido nazi, qué hace el partido nazi, perdón, cómo está llevando la invasión el partido nazi en Europa, etcétera, etcétera. Pero daba noticias falsas, ¿sí? Por ejemplo, dice que las tropas alemanas iban haciendo estragos, iban matando a la gente en los pueblos, los que no se unían a ellos les iban torturando, etcétera, etcétera. Mira, ¿sí? Esta información alteraba mucho a la población y la sumía en un constante pánico, en miedo, en inestabilidad emocional. Cuando llegaban las tropas no podían inclusive prestar resistencia porque estaban llenos de pánico. El ganar la guerra se les volvía fácil a los alemanes a causa de este manejo del discurso. A veces sin presencia de tropas ya estaba conquistado un cierto pueblo europeo. Vean. En la actualidad también existe esto. Y en el argot militar se llama operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas son aquellas que se realizan sobre la base de la manipulación de la información para hacerle saber al bando contrario que estamos ganando, que estamos que estamos causándoles un número de bajas espectacular, que manejamos un armamento totalmente moderno o actualizado que ellos no pueden detectarnos. Miren, operaciones psicológicas se llama eso, en la actualidad. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, les comento algo, ya existía este tipo. ¿Por qué? Había pueblos, viñas, campiñas en Europa que las tropas alemanas querían conquistar. Y antes de entrar las tropas alemanas, pasaba un sobrevuelo de aviones botando panfletos, en donde les decía, lo mejor es rendirse, y estaba un alemán ahí amable, dándole de comer al que se rendía, etcétera, etcétera. Y también había otros panfletos donde le estaban disparando, donde había N cosas de barbarie para causar miedo. Entonces, cuando las tropas alemanas ingresaban a esos pueblos, no encontraban resistencia. Al contrario, encontraban sumisión, sumisos. Algo parecido, haciendo un poco de historia, estudiantes, algo parecido sucedió en la guerra del 41. Hubo ya operaciones psicológicas. Aviones peruanos sobrevolaron la provincia del Oro y botaron panfletos. Y dijeron que la mejor manera de sobrevivir a los orenses es anexarse a Perú. Perú es una nación en crecimiento, una nación muy grande. Ustedes están olvidados de Ecuador. Ecuador no les da ni carreteras. Miren, operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas se han empleado en todos los ámbitos, los conflictos, desde la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra, hubo dos grandes guerras, la primera en 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Los dos grandes conflictos, ¿sí?
Y ahí ya se empleó el manejo de estos escenarios, del manejo del discurso, mediante la información falsa, ¿sí? Lo que se llama operaciones psicológicas, propiamente dicho. Pero nos dicen que se maneja el discurso de manera falsa para lograr cumplir ciertos objetivos o ciertas intencionalidades personales, ¿no es cierto? Eso ya se dio. Entonces, a eso quiere decir lo que está ahí, conexión con la política, cuando nos habla del señor Joseph Goebbels, ¿no es cierto? Que era el encargado de manejar toda la propaganda del partido nazi y manejar todos los movimientos de Adolf Hitler, cuando se estaba creando el partido nazi que llegó a tener mucho poder y casi conquistó el mundo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir con conexión con la política, señoras, señoritas, señores. El discurso, cuando se lo maneja por información falsa, es manipulado, lo que ahora se conoce como fake news, los fake news, ¿no es cierto? O correos, o perdón, informaciones falsas, que desgraciadamente en esta época, en la pandemia, hemos visto bastante. Cuando fue la revuelta de octubre del 2019, también existió bastante los famosos fake news, ¿no es cierto? Informaciones falsas, noticias falsas, que se creaban con un cierto fin. Y yendo en la actualidad, aterricemos en la actualidad, señoras, señoritas, señores estudiantes, aterricemos en la actualidad. Sí. En las campañas electorales, N fake news, N operaciones psicológicas entre los candidatos. Que por ahí salía una información que el candidato tal es el culpable de esto. Que el otro candidato, vea, tiene juicios porque ha pisado gente, que es el otro con el vehículo, no sé. N cosas. Mire esa campaña. A grosso modo, campaña sucia. De eso nos habla esto, ¿no? Conexión con la política. Son operaciones, bueno, en el argot militar, en el argot científico, en el argot ya psicológico, se llaman operaciones psicológicas, que no es más que un conjunto de medidas de manejar la información, falsear la información y darle otro sentido a la información para que un cierto contexto, un cierto grupo humano se vaya haciendo otra idea. Lo que se maneja en la famosa Corea del Norte, ¿no? Ellos, por ejemplo, no tienen acceso a ningún tipo de información. La información valedera es la información que les da el gobierno de Kim Jong-un. Él tiene la última palabra. Él tiene la verdad sobre todo el mundo. Mucho ojo. Mire, qué importante que es darnos cuenta cuando el discurso está manipulado para una u otra situación. Hasta ahí hemos visto la mitad de la clase de hoy. Preguntas. Bien, transformación. Luego vamos a ver las transformaciones de la cultura escrita, ¿no es cierto? En la era digital. Lógicamente, los diccionarios electrónicos. El diccionario es una herramienta de los estudiantes. Yo recuerdo desde la primaria que en nuestra mochila escolar nos hacían, o en nuestro carril que se llamaba antes los carriles, siempre había un diccionario, siempre había un juego geométrico, eso era infaltable en los elementos estudiantiles. Siempre había un diccionario de bolsillo, ¿sí? El diccionario nunca puede faltar en la vida del estudiante. El diccionario nos ayuda a comprender y a entender de mejor manera los discursos, porque existe a veces una palabra o dos palabras que no nos dejan entender de manera general el discurso, o que no entendemos, le damos otra connotación al discurso. Entonces es importante que nosotros siempre manejemos el diccionario, ¿no es cierto? El diccionario ha jugado un rol importante a lo largo de la historia. Las palabras que se guardan en los diccionarios a veces, por ejemplo, son palabras ya antiguas que se llaman arcaísmos en gramática, en lengua, se llaman arcaísmos. Los arcaísmos son palabras que entran en desuso porque ya nadie las usa. Por ejemplo, nuestros abuelitos tenían palabras que no usamos el día a día, ¿no? Y eso hemos visto, los arcaísmos.
Bien, y la historia de los diccionarios se remonta a la Edad Media casi. Desde allá ya había diccionarios, ¿no? Ya había el diccionario, por ejemplo, que hizo época el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Cuvarrubias, ¿cierto? En muchas de las definiciones de este diccionario hay tranquilamente bastante influencia poética. Mire, es que antes la gente hablaba más en verso que en prosa, como hablamos ahora. Antes hablaban en verso y era un lujo de la gente ilustrada de la Europa medieval hablar en verso. De ahí nacieron grandes obras, ¿no? Por ejemplo, de William Shakespeare, Romeo y Julieta, Otelo, entre otras. Entonces, mire, entonces había un diccionario que ya tenía un fuerte tinte poético. ¿Sí? Mire, un fuerte tinte poético. Conforme va avanzando las épocas, ¿no es cierto? Va avanzando la tecnología, el Internet, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, nos van apegando a la información de manera rápida. Y nosotros, antes lo que teníamos que hacer en una biblioteca, 2, 3, 4 días de investigación, lo hacemos en media hora en la computadora. Y mejor todavía. ¿Sí? La información encontramos a la mano. Mucho ojo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Y también hay diccionarios digitales, sí, hay diccionarios digitales, ¿no es cierto? Hay diccionarios que ya, y diccionarios electrónicos, donde está todo. Inclusive, la Real Academia de la Lengua tiene un diccionario. Tiene un diccionario hispánico. ¿Vea? Donde usted puede encontrar todas las palabras que tenga duda, no sepa su significado o no sepa cómo se escribe, va al diccionario o a un rato de internet y encuentra, ¿no es cierto? Estos diccionarios son tan completos y ahora son completos porque inclusive nos podemos encontrar sinónimos más rápido, ¿sí? Podemos encontrar palabras que se asemejan, ¿sí? Es decir, parónimos, etcétera, etcétera. Entonces, estos diccionarios son completos y nos ayudan a nosotros, ¿sí? A encontrar rápidamente los significados de las palabras e inclusive el origen de las palabras. Sí, porque haber palabras que provienen del griego, del latín, de la lengua caribe, del árabe. Por ejemplo, la palabra almohada viene del árabe, la palabra cacique viene de una lengua caribe. ¿Sí? Entonces, miren, todo eso ya nos dan los famosos diccionarios electrónicos. ¿Sí? Nos ayudan a encontrar palabras. ¿Sí? Por ejemplo, hay diccionarios electrónicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el diccionario de uso de María Moliner, en su parte nos suele ofrecer para cada palabra que buscamos, siempre nos ofrece un sinónimo. Por ejemplo, si yo busco la palabra disentir, ¿qué quiere decir disentir? Me pone el significado y me dice también que el sinónimo de disentir es discrepar. ¿Sí? Busco la palabra gobernar. ¿Qué es gobernar? Me dice que el gobernar está el significado de la palabra y que el sinónimo de gobernar es regir, etcétera, etcétera. Hay otro diccionario que le da inclusive los antónimos. Dice, por ejemplo, escaso es carencia de algo. El antónimo de escaso es abundante. Mire, pues, ahora están estructurados de esa manera los diccionarios. ¿Sí? Hay diccionarios que nos dan anagramas. ¿Qué es un anagrama? Vamos a otro tema más que nos va a servir a nosotros en nuestras pruebas para el ingreso a la universidad. ¿Qué es un anagrama? ¿Qué es un anagrama? Un anagrama es una figura literaria, ¿no es cierto? Que realiza la transposición de letras de una palabra de forma tal que se obtiene otra palabra distinta. Por ejemplo, la palabra amor. La palabra amor, ¿sí? Podemos hacer el anagrama Roma, Mora, Ramo, anagrama. Transponemos las palabras y formamos palabras nuevas. Ojo, sin aumentar palabras. Por ejemplo, la palabra tema.
Formemos anagramas. Mate, meta, sin aumentar. La palabra caso. Voy formando anagrama. Caso, asco, cosa, caos. La palabra sopa. Hagamos anagramas con la palabra sopa. Sopa, sapo, paso, posa. Mire. Entonces, eso es un anagrama, ¿no es cierto? Un anagrama es la transposición de las letras de la misma palabra, de forma tal que formen otra palabra diferente, distinta. No se puede agregar otras palabras. Ojo. Solo las mismas letras. Es jugar con las letras de una misma palabra y crear una nueva palabra. No se puede poner nuevas letras. Ahí ya no es un anagrama. Un anagrama es eso, ¿no es cierto? Transponer las letras de una palabra, y formar una palabra nueva, totalmente distinta. No se puede poner palabras que no constan en la palabra origen, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto la palabra sopa, sopa. A ver, vamos a formar anagramas con sopa, a realizar anagramas. Ojo, a usted le va a salir en una pregunta. La palabra tema, por ejemplo. En la palabra tema, analice los anagramas que puede formar. Si no está preparado, ¿y ahora qué es un anagrama? O sea, yo hiciera, pero no sé qué es un anagrama. Un anagrama es transponer las letras de una palabra de forma tal que se obtiene otra palabra diferente. Eso es un anagrama. Entonces, si me dan la palabra tema y dicen, con la palabra tema, forme un anagrama. Ah, ya, tema. Ah, mate, pues, la hierba mate, o el mate que toman los argentinos, o acá en nuestro país el mate es el pilche, donde se toma la chicha, mate. Ah, ya, ah, ya. Meta, ah, claro, meta también. La meta es una meta trazada, donde se quiere llegar, etcétera, etcétera. Eso es un anagrama. Mucho ojo, señoras, señoritas, señores estudiantes. Estamos mezclando los contenidos del libro más los contenidos que usted va a requerir en caso de que ingrese a la universidad o de las pruebas para ingreso y acceso a la educación pública. Inclusive a la educación privada están tomando también las pruebas de ingreso. No tan rígidas, pero también toman. Con esto, hemos visto lo concerniente al día de hoy, 27 de febrero del 2021. Cualquier duda, cualquier necesidad, a mi WhatsApp personal. Señoras, señoritas, señores estudiantes, gracias la atención prestada. Tengan ustedes una buena tarde, un excelente fin de semana. Estaremos topando el otro fin de semana. Buenas tardes.